Muy buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Hoy es jueves, hoy es 22 de enero de 2026. Esto es Asturias al Día, una nueva jornada para traerles la opinión, la divulgación, la cultura, también la política. Hoy toca política en Asturias al Día en nuestra comunidad autónoma. De eso vamos a hablar precisamente y de financiación autonómica. En la primera parte de nuestro programa recuperamos la tertulia política en nuestros estudios después del parón de la Navidad, una tertulia política que va a estar marcada por el rechazo del Principado a la reforma de la financiación autonómica que propone el Gobierno central. Ya saben todos ustedes, llevamos diciéndoselo unas cuantas semanas, con el beneplácito único de la Generalitat de Cataluña y de Esquerra en concreto. Asturias subraya que es imprescindible incluir parámetros como el envejecimiento, la orografía o la dispersión para garantizar la prestación adecuada de los servicios públicos. Y del asunto se va a hablar también el viernes de la semana que viene, el 30 de enero, en el pleno de la Junta General del Principado, que han forzado PP y Foro, y que no contará finalmente con la intervención del presidente, de Adrián Barbón, sino de su consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, al que, por cierto, tratarán de reprobar los miembros de la oposición. Eso será la primera parte, la segunda de Asturias al Día, protagonizada por el heavy metal y por la fotografía y también por el occidente asturiano, porque va a estar con nosotros Jorge López Novales. Es el fotógrafo oficial del Unirock. Protagoniza una exposición que puede verse en FNAC sobre este festival musical de Veiga, de Puerto de Vega, en Navia. Y la tercera, para la educación y para uno de los sindicatos principales de este ámbito de la enseñanza en Asturias. AMPE, la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza, acaba de renovar su directiva en Asturias, que queda ahora encabezada por Mariela Fernández. Mariela va a estar con nosotros para finalizar esta edición de Asturias al Día, que comienza ya. Asturias al Día, con Nacio Varillas. Y con Amor Argüelles en la realización técnica de este programa que produce RPA y que se emite también por la televisión del Principado de Asturias. El gobierno asturiano advierte de que rechazará la reforma de la financiación autonómica que propone el gobierno central. Cuenta únicamente con el beneplácito del gobierno de Cataluña y de Esquerra. Asturias subraya así que es imprescindible incluir parámetros como el envejecimiento, la orografía o la dispersión para poder garantizar una prestación adecuada de los servicios públicos. El denominado principio de ordinalidad que defienden los partidos catalanes, y en concreto Esquerra, supone que las comunidades deben recibir recursos en proporción a lo que aportan al Fondo Común Español. Claro, esto también implica que las autonomías más ricas, que son las que más aportan, seguirían teniendo más recursos per cápita que las más pobres. Y esto se acrecentaría todavía más si se aplica finalmente esa redistribución. Vamos, que la diferencia entre ricos y pobres, lejos de atenuarse con el nuevo reparto, aumentaría. Muy lejos de cualquier principio de solidaridad entre los diferentes territorios de España. Esto es lo que al menos dicen el resto de comunidades autónomas que no respaldan esta propuesta del gobierno central. Ese modelo que propone el Ejecutivo de España reportaría en 2027 a las comunidades autónomas casi 21.000 millones de euros más. De esos, 16.000 serían por una mayor cesión del IRPF y del IVA. Y esto beneficiaría especialmente, como no, a Cataluña, también a Andalucía y a la Comunidad Valenciana, que se llevarían el 60% del total. Con la actual propuesta, Asturias recibiría 248 millones más que actualmente, solo por encima de Extremadura, que percibiría 215, de Cantabria con 46 y de La Rioja con 29. Del asunto se va a hablar el viernes de la semana que viene, el 30 de enero, en el pleno de la Junta General del Principado, que han solicitado PP y Foro, y en el que no comparecerá el presidente del Principado, sino su consejero de Industria, al que, por cierto, la oposición quiere reprobar. Con estos mimbres hacemos un cesto
el de la financiación autonómica en Asturias al día. Un cesto en el que se ponen, se quitan huevos, se rompen huevos también. Hoy con Álvaro Valle, secretario de Política Municipal de la Federación Socialista Asturiana PSOE. Álvaro, muy buenas. Buenos días. Andrés Ruiz, diputado autonómico del PP. Andrés. Buenos días. Gonzalo Centeno, diputado autonómico de Vox. Gonzalo, buenos días. Buenos días, gracias por llamarnos. Jorge Pardo, asesor del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Convocatoria por Asturias. Muy buenos días. Y Laura Tuero, de Somos, asesora de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. Laura. Buenos días. Buenos días a los 5. Comenzamos con las palabras que hemos recabado de Guillermo Peláez, el portavoz del Gobierno asturiano, consejero de Hacienda. Advierte de que Asturias votará no a la propuesta actual en la que subraya el Principado perdería financiación efectiva por habitante y no se garantizaría la prestación efectiva de los servicios públicos. Una postura del Ejecutivo Autonómico que ha ido endureciéndose con el paso de los días, desde la advertencia de la semana pasada de la vicepresidenta Jimena Llamedo de que no se apoyaría nada que no fuera bueno para Asturias, hasta la ratificación esta misma semana por parte de Peláez de que el voto será negativo si no se producen cambios en esa propuesta. ¿Es suficiente esta postura? Álvaro, te toca defender la postura de la Federación Socialista Asturiana. Hombre, pues evidentemente yo creo que sí, no es suficiente. Yo creo que fue tajante el consejero y portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, el martes tras el Consejo de Gobierno. También la postura de la Federación Socialista Asturiana después de esa reunión de la Comisión Ejecutiva Autonómica que también tuvimos el lunes, ¿no? Ahí expresamos que este modelo, esta propuesta no nos servía. Y no nos sirve, o no sirve a Asturias, mejor dicho, porque no refleja lo que llevamos reclamando, lo que el presidente Barbón lleva reclamando desde que es presidente, ¿no? Buscando alianzas tanto de manera interna en el ámbito autonómico, en el ámbito de la Junta, ¿no? Con ese acuerdo con todos los grupos parlamentarios, menos con Vox, y también con esa declaración de Santiago, ¿no? Firmada en la anterior legislatura con otros 7 presidentes de comunidades autónomas que, bueno, que defienden lo mismo en torno a unos criterios de reparto de la financiación, pues justos para nuestro territorio, y entendemos también que para todos los habitantes, ¿no? Porque al final aquí de lo que estamos hablando es de cómo financiamos los servicios públicos, y es evidente pues que criterios como el envejecimiento, la dispersión, la orografía afectan de manera notable, ¿no? al Principado de Asturias. No quedan fuera, bueno, algunos sí quedan fuera, otros pierden peso en esta propuesta que hace el Gobierno central. Por lo tanto, ahora lo que queda es defender de nuevo, o seguir defendiendo, mejor dicho, estos criterios en el ámbito de las negociaciones, ¿no? Porque defender los intereses de Asturias no es solo negarse por negarse, no es solo decir no, como hemos dicho esta semana, sino a partir de ahora también defenderlo donde hay que defenderlo en esas negociaciones, ¿no? Cabe recordar también, por si los oyentes no lo recuerdan, que el modelo actual, ¿no? el que está vigente ahora mismo, lleva caducado desde 2014. Por lo tanto, es necesario abordar esa cuestión. Es algo en el que todas las comunidades autónomas están de acuerdo. Por lo tanto, por lo menos sí celebramos que se abra este debate, aunque evidentemente la propuesta presentada la semana pasada pues no sirve. Andrés Ruiz, Partido Popular. Bueno, pues el otro día el presidente Barbón, en la única cita que le podemos atribuir desde que se ha presentado el modelo en medios públicos, que fue al descubrir el retrato del expresidente Areces, yo me hacía una reflexión. Claro, es que este modelo de financiación viene ahora con quien nos viene al frente de Asturias y con quien nos viene al frente del Ministerio de Hacienda, porque hay una cosa evidente: ni María Jesús Montero es Pedro Solbes, ni el señor Barbón es Tini Areces. Hablamos de que ha bajado mucho la calidad y ha bajado mucho también la capacidad de las personas que están al frente de esta supuesta negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica por parte del Principado de Asturias y también por parte del Ministerio de Hacienda. ¿Qué ocurre?
Este modelo es perverso desde un origen. Es un modelo que no está pactado ni siquiera entre un gobierno nacional y un gobierno autonómico. No. Este modelo nace de un pacto entre el Partido Socialista, el señor Sánchez, y un partido independentista que ni siquiera ostenta la presidencia de la comunidad autónoma que quiere secesionar de España. Ante esto, el Partido Socialista y Pedro Sánchez firman un acuerdo donde lo único que se sabe es que hay una comunidad autónoma, Cataluña, que debe de estar mejor o igual antes que después del reparto solidario, donde se dice que habrá 21.000 millones de euros de recursos, pero una autonomía sabe previamente que ganará sí o sí en un reparto técnico y complicado, porque es un reparto complicado calcular la población ajustada, entre otras cosas, que ganará exactamente 4.700 millones. Y para eso se coge un sistema de financiación y se aplican una serie de fondos y de repartos tan arbitrarios como el peso de la contribución en el Producto Interior Bruto de las pequeñas y medianas empresas, donde curiosamente Cataluña es líder con mucha distancia del segundo. Y también se utiliza otro fondo para que la señora María Jesús Montero pueda presentarse a las elecciones, porque recordemos que es ministra de Hacienda y candidata a la presidencia de Andalucía. Y para contentar a Cataluña y también contentar a los futuros electores de la señora María Jesús Montero, llega y reparte un fondo de 1.000 millones de euros para luchar contra el cambio climático, esto es, contra los estragos que producen las catástrofes naturales que asolan toda la península. Y hace una cosa, da 2/3 al litoral mediterráneo, como si el noroeste peninsular, cada verano, no se viese incendiado y asolado por los fuegos, especialmente el suroccidente asturiano, especialmente zonas como Orense, también que también tienen un problema en el reparto de este fondo, o zonas como Zamora. Y ante eso, del presidente Barbón, solo conocemos una frase de que lo hará por lealtad por Asturias, que trabajará con lealtad por Asturias. Oiga, aquí hay dos cuestiones muy claras. La primera, Asturias necesita un presidente, y un presidente valiente va el próximo viernes al Parlamento y da explicaciones y se niega a este fondo y dice que no firmará nada que tenga repartos arbitrarios. Y en segundo lugar, ¿dónde está, después del papelón que hizo al día siguiente, dónde está la señora Lastra? ¿Dónde está la señora Lastra, que no fue ni siquiera al Comité Ejecutivo del Partido Socialista? Salió al día siguiente a defender este modelo de la vergüenza de financiación autonómica, y todavía no ha dado la cara desde ese día. La señora Lastra debería explicar por qué es la delegada de Sánchez en Asturias. Debería explicar cuál es su posición. Si su posición y su trabajo y su sueldo es defender a Sánchez en Asturias o es defender a los asturianos en Madrid. Por tanto, estamos ante un nuevo modelo de financiación que es malo para Asturias, que está hecho a la carta para una comunidad autónoma por los intereses no de la mayoría social de esa comunidad autónoma, sino de los independentistas que hay en esa comunidad autónoma. Y en tercer lugar, ahora mismo los políticos que supuestamente nos representan o bien guardan silencio como el señor Barbón o bien están absolutamente desaparecidos como la señora Lastra. ¿Qué opinión tiene al respecto Vox, Gonzalo Centeno? Bueno, buenos días, lo primero a todos nuestros oyentes. Y sin quitar una coma de lo que ha dicho mi predecesor en el turno, más que en el tema político, yo voy a centrarme, con los escasos éxitos que tengo, en el tema didáctico. Vamos a ver, nuestro Código Civil, que sorprendentemente va a cumplir en 12 años, si no recuerdo mal, 250 años de existencia, una cosa inédita en la legislación española, nos dice que el contrato entre las partes puede ser verbal, siempre que haya consentimiento, objeto cierto y causa lícita. Pero claro, tenemos el problema de la prueba. Por eso, precisamente por ese problema de la prueba, para que haga tanta referencia a las partes como a terceros y se lleva el registro oportuno, los contratos se ponen sobre el papel. Y entonces uno de los orígenes de este absoluto desastre que tenemos encima de la mesa, uno de los orígenes, en mi opinión va incluso más atrás, es este acuerdo firmado en el verano del 2023, mientras los medios públicos de comunicación nos tenían entretenidos con un beso de un señor a una señora y con otro caballero que descuartizaba a otro en Tailandia, así nos estuvieron entretenidos todo el verano, entre el partido que no había ganado las elecciones y los independentistas catalanes hicieron un acuerdo que se plasmó
en papel y que se firmó y que se hizo público unos meses después. En la página 5 de ese acuerdo entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana dice textualmente, para que nos oigan los oyentes: Cataluña aporta al sistema de financiación más de lo que recibe, ya que tiene un mayor nivel de renta y consumo que otros territorios. En cualquier caso, seré breve, la financiación de Cataluña debe respetar el principio de ordinalidad. La financiación de Cataluña debe respetar el principio de ordinalidad. Esto lo han firmado el Partido Socialista y Esquerra Republicana. Las contribuciones, de las comunidades autónomas por habitantes, ordenadas en una escala de mayor a menor, o sea, lo que aportan de mayor a menor, deben mantener el mismo orden en que la escala en que lo reciben. O sea, por si alguien no sabía lo que es el principio de ordinalidad, además nos lo explican. Y esto se firma por el Partido Socialista y por Esquerra Republicana. Es decir, el precio que tiene que pagar este señor, por no decir otra palabra más gruesa, que vive en la Moncloa, para que siga residiendo en la Moncloa, es precisamente este acuerdo y otro peor que ni siquiera conocemos, con los independentistas, por decirlo de una forma suave, también de Vascongadas. Y esto es lo que obliga a todo, lo vistan como lo vistan, lo quieran pasar por órganos ineficientes e ineficaces y absolutamente teatrales, que es en lo que han convertido el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que como todo el mundo sabe, adopta por mayoría simple los acuerdos, teniendo el gobierno el 50% del voto, con lo cual una sola comunidad autónoma que le apoye y ya está. En definitiva, lo que nos presentan ahora es otro trágala para que Sánchez siga gobernando en la Moncloa, que impone, cómo no, Esquerra Republicana, para que a su vez el señor Illa gobierne también en el Palacio de la Generalidad catalana. Yéndonos un poco más a las cifras o al debate, que lo haré en otras intervenciones para dejar tiempo a mis compañeros. Precisamente lo que aquí se impone ahora, esta última vuelta de tuerca, no es un nuevo sistema de financiación. Se sigue con el mismo. Lo que se hace es callar precisamente a los independentistas catalanes, que en este mismo párrafo dice, que me he callado, que si esto no se pone en el 2025, el 2025 ya se ha pasado, no se lleva a efecto, se tendrán que aprobar medidas compensatorias. Ahí lo tienes, un cheque de 4.600 millones. No se cambia nada, simplemente se otorga un cheque de 4.600 millones más con cargo al común de los ciudadanos para Cataluña. Recordemos, 4.600 millones es prácticamente las 3/4 partes del presupuesto de toda la comunidad autónoma asturiana. Jorge Pardo, de Izquierda Unida, convocatoria por Asturias. Bueno, como uno va ya peinando canas, ha pasado por varios debates sobre el modelo de financiación. Y porque no es este el primer debate que tenemos. La financiera autonómica lleva, desde la aprobación de la LOFCA, llevamos ya 40 años. Bueno, pues exactamente en todos los debates sobre el modelo de financiación, en todos, sin ninguna excepción, siempre se ha planteado el mismo dilema. Oiga, es que este modelo beneficia a Cataluña. Es más, este modelo se adopta a partir de una iniciativa o bien del gobierno catalán o bien de los partidos políticos nacionalistas catalanes. Pero eso pasó con el primero, con el 15%, cuando se planteó por primera vez la transferencia del 15% del IRPF, con el segundo, que por cierto era un gobierno del Partido Popular, con Aznar como presidente, cuando se plantea incrementar al doble en el famoso pacto del Majestic, lo que garantizó la investidura del señor Aznar, o incluso con el tercero, cuando era conseller en CAP, es decir, todavía seguía siendo Pujol presidente, y conseller en CAP, el que luego fue presidente Artur Mas, cuando planteaba que la propuesta de Zapatero era una propuesta que estaba respaldada por Cataluña. Siempre tenemos el mismo... siempre es igual, siempre. Y el planteamiento siempre es decir, esto rompe la solidaridad, esto rompe España, ¿no? Cuando resulta que el modelo que teníamos es un modelo que caducó a los 5 años. Es decir, la propia ley que lo establecía decía que había que revisar a los 5 años. Los 5 años se cumplieron en el año 2014. Estaba gobernando el señor Rajoy. Ni lo intentó. Solo impulsó una comisión de expertos que hicieron un documento muy interesante, por cierto, donde, por cierto, también se planteaba el principio de ordinalidad, que nadie empiece aquí a rasgarse las vestiduras. Aparecía en el documento. ¿Qué dijo luego a partir del Partido Popular? No, esos son los expertos. Yo aquí de esto yo no quiero saber absolutamente nada. Los comités de expertos es una buena excusa. Bien. Entonces, claro, bien. Por lo tanto,
¿De qué estamos hablando? Estamos hablando primero de un modelo agotado desde hace 11 años. Por tanto, que teníamos la imperiosa necesidad de revisar. En segundo lugar, de un modelo que ha roto las costuras porque el problema que tenemos es que las comunidades autónomas soportamos los gastos esenciales del Estado de Bienestar, del Estado Social y Democrático de Derecho. Es decir, la sanidad, la educación, los servicios sociales, decir, no nos da. Pero eso no es que lo digamos los asturianos o lo digamos los castellanos, es que lo dicen el conjunto de las comunidades autónomas. Oiga, el principio de suficiencia financiera no se garantiza con el actual modelo. Esto estalla por todas partes. Tenemos que revisar el modelo. Bien. Tenemos encima de la mesa una propuesta que, por cierto, incrementa sustancialmente los recursos para las comunidades autónomas, para todas. Asturias, con este nuevo modelo, recibiría 250 millones más, no es moco de pavo. En cualquier caso, parece que va en la dirección de garantizar la suficiencia financiera. Es verdad, es decir, que está en el aire, digamos, oiga, pero es que esto viene de un acuerdo que se ha tenido con Esquerra Republicana de Cataluña. Bien, como siempre. Siempre han sido los catalanes los que han impulsado los mecanismos de modificación, siempre. Pero claro, es decir, lo que no podemos es valorar el modelo en función de ese origen, sino en función de su contenido. Por cierto, ya no hay cupo. ¿O no nos acordamos de que hace unos años el debate era lo queremos cupo como los vascos? Aquí ya no hay cupo. De momento. Bueno, claro, efectivamente. Es decir, pero claro, eso es un juicio de intenciones. Es decir, oye, pero no hay cupo. Es decir, a más, se reincorporan partidos que hasta ahora habían roto con el ámbito institucional, se reincorporan a la normalidad institucional. Bien, a partir de ahí, ¿qué podemos decir? Que este modelo tiene luces y sombras, especialmente para Asturias. Tiene algunas luces, insisto, suficiencia financiera. El que no exista con carácter general el principio de ordinalidad, eso no aparece en el modelo, pero tiene sombras. No que se haya perdido la dispersión o el envejecimiento como criterio, porque no se ha perdido, pero no pondera suficientemente, seguramente. Eso tenemos que corregirlo. Como tenemos que corregir, como se dice, el problema de los fondos del cambio climático, porque cambio climático tenemos todos, y habría que establecer fórmulas más razonables y más proporcionales de reparto de esos fondos. Y luego, oiga, vamos a ver qué pasa, porque igual que las pymes pueden resultar interesantes como fórmula, también tiene que haber algún otro mecanismo que pueda favorecer a Asturias. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer desde un planteamiento de responsabilidad institucional? Decir, bueno, este es el modelo, aquí hay cosas que nos gustan, hay cosas que no nos gustan y queremos negociar las que no nos gustan porque queremos mejorarlas. Que es, por cierto, lo que siempre se ha hecho. Gobernar al Partido Popular, gobernar al Partido Socialista en Madrid. Es que a veces algunos de los argumentos que se plantean para rechazar el modelo me recuerdan a esa familia que de repente recibe una herencia y como son incapaces de ponerse de acuerdo, porque cuando hay una propuesta de reparto, dicen, bueno, esto me gusta, pero ¿y qué le toca al primo? No, esto otro. De ninguna manera. Es decir, tenemos ese planteamiento de decir, oiga, no, es decir, discutamos sobre el modelo en sí mismo. Planteemos las mejoras desde la perspectiva de Asturias en sí mismas, no en función de si se ha negociado con fulanito o se ha negociado con menganito. Venga, pues vamos a cerrar el primer turno de intervenciones con Laura Tuero, de Somos, asesora de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. ¿Cómo lo veis vosotras? Bueno, yo tengo que empezar con dos cosas. Tiene una ventaja y una desventaja ser la última. La ventaja es que quiero responder a unas cuantas cosas ya para entrar en debate y que no parezcan soliloquios. Y la desventaja es que hay algunas cosas que iba a decir que voy a repetir aún así porque es nuestra posición política, pero también las quiero señalar. Y empezando por eso, quiero empezar por algo, ¿no? Respondiendo a Gonzalo, que sinceramente nosotras nos alegramos, y cuando digo nosotras digo el 51% de la población, que en aquel verano de 2023 hubiera un antes y un después de lo que tiene que ver con la igualdad con la mujer para entender que no somos un derecho de pernada con un beso no consentido. Eso por un lado. Y por el otro lado, a Andrés, en otras cuestiones, ya que ha respondido también Jorge y demás,
que quiero decir que el Partido Popular, y en este caso sobre todo que han pedido un pleno extraordinario junto a Foro, poca legitimidad tienen de hablar con esto. En su caso ya lo decía Jorge, es la desventaja de hablar la última, cuando precisamente Aznar en el 96, cuando gana las primeras elecciones generales, va con Convergencia precisamente a ser presidente de este país. Y donde se inicia esta reforma también del modelo fiscal, que era cuando aquello de que Aznar hablaba catalán en la intimidad. Y el gobierno del PP ha mantenido esas políticas de austeridad posteriormente, con todas las crisis, con el COVID y demás, que nosotros demostramos luego, las fuerzas progresistas, que era todo lo contrario que teníamos que aplicar para que los territorios y todas las comunidades autónomas tuvieran la financiación suficiente en momentos de crisis. No las políticas aplicadas por Montoro y por Aznar en 2008, de donde nace, lamentablemente, también este modelo, porque también hay que tener en cuenta que el modelo actual de financiación autonómica nace en un contexto de crisis y que queda absolutamente obsoleto porque están infrafinanciadas muchas comunidades autónomas. Con lo cual, lo primero de todos, a nosotros no nos vale porque nos parece un chantaje, una tomadura de pelo, el decir quien no quiera este modelo, el nuevo, el propuesto, puede continuar con el modelo que se reformó en 2009. Ese modelo no es válido para nadie, absolutamente para nadie, 14 años después, y las políticas económicas que estamos totalmente en desacuerdo, que habían sido fruto de aquella crisis de 2008. Y sobre este modelo hemos sido muy claras desde Somos Asturias. Asturias sale mal parada con esta propuesta, que no vamos a apoyar de ninguna medida, de ninguna forma. Quedaríamos bastante por debajo de la media de financiación por habitante. Tenemos una brecha de infrafinanciación que se podría ensanchar precisamente con lo que se ha dicho, con los cálculos poblacionales y de referencia, porque sobre todo hay que tener en cuenta que el punto, ¿no?, que se estaba dando de valor a los mayores de 65 años baja, con lo cual Asturias, que es una población muy envejecida, también el deterioro de la financiación llevaría a cabo este cambio también del cálculo de la población envejecida. No hay una estimación real de los costes unitarios de los servicios públicos. Y eso tiene que ver mucho con las condiciones orográficas de desplazamiento y demás de Asturias, y se excluye además de facto a Asturias de mecanismos adicionales. Ya se habló también del tema del fondo climático, y precisamente no solo tiene que ver con el tema de los incendios, sino tiene que ver con muchas crisis que estamos teniendo en la agricultura, tema de la fava, que hubo que ampliar financiación por lo que está pasando con los faves en Asturias, con el cambio también el cambio climático que estamos teniendo, con las lluvias intensas que estamos teniendo, o con la ausencia de lluvias que estamos también teniendo. Y tiene también que ver que nosotros, hay otros programas que son voluntarios, como el IVA PYME, que no sabemos muy bien por cómo se va a articular todo este nuevo fondo, si estaríamos también nosotros perdiendo, ¿no?, fondos además que hay que tener en cuenta que son voluntarios. Y finalmente, no hay mecanismos que refuercen la lealtad institucional. También lo decíamos en la mesa de financiación, hay algo que no nos gusta absolutamente nada, que nos está hablando de un modelo que es profundamente desigualador de todas las comunidades autónomas, que es también poner medidas contra el dumping fiscal. Y lo que no vamos a permitir, desde luego, con esta reforma de propuesta de modelo, es tener comunidades autónomas de primera, comunidades autónomas de segunda, donde Asturias, históricamente, llevamos siendo de segunda, y no vamos a apoyarlo bajo ningún concepto. Vale, ya habéis intervenido todos en alguna ocasión. No vamos a tener que mantener el orden de intervención. Podéis solicitar la palabra cuando queráis. Sí os animo a que a partir de ahora las intervenciones sean un pelín más cortas, para que así haya más debate, ¿vale? Díselo, Jorge. Bueno, no, todos os habéis enrollado lo que habéis querido, que nunca os pongo en la primera intervención una tasa de tiempo, pero si queréis, oye, si os apetece, podemos hacerlo un poco más rápido. Creo que también los oyentes y los espectadores lo agradecerán. Pedía la palabra a Gonzalo. Y después se la damos a Andrés, y vais interviniendo cuando veáis conveniente, me pedís la palabra y intervenís. Venga, Gonzalo. A ver, voy a intentar hacerlo. Y corto, por favor. Ametralladora. En el párrafo que te he leído antes, por no aburrir, se queda una línea. En esa línea decía la parte contratante, como decía Tipicol, si las medidas que se propone y el implantamiento del principio de ordinariedad no se llevan a cabo en el 2025, se tendrán que hacer medidas complementarias. De ahí este cheque de 4.600. Esto no es más que juego político. Segundo, la izquierda tiene esta obsesión de la financiación, pero nunca entra al tema principal. Los recursos públicos no son infinitos.
En los datos cerrados del 2023, están a punto de salir los del 2024, tenemos varias cifras claves. Una, recaudación estatal, 628.000 millones de euros, acercándose al billón. Gasto total del año, 680. Hay un déficit del 3,5% del PIB sobre 1.200.000 en 52.000 millones de euros, casi 9 veces el presupuesto de Asturias. Déficit del 3,5 que se está convirtiendo en estructural. ¿De dónde pretende sacar Sánchez tanto fondo climático, tanta puñeta? Porque al final las cifras son redondas. No hay una caja de Pandora en la que se abra y salga el dinero. Para contentar a todo el mundo solo tenemos 3 vías. O se aumenta la presión fiscal, o se reducen las prestaciones sociales, sobre todo el paquete principal que son las pensiones, o se recurre a la deuda. Que lo digan claramente y a partir de ahí hablaremos. Tercero y último y acabo. Y si puedo luego le explico con todo el ánimo constructivo del mundo a Laura, que es lo del IVA Pymes. Vamos a ver, el origen real del sistema, antes he hablado de un origen cercano, es la disposición adicional primera de la Constitución de 1978. No seré yo el que hable mal de la Constitución, pero nada es perfecto. Y una de las bombas está ahí. Desde el primer día aquí hay un privilegio absoluto para 3 provincias del Estado español, que son las 3 provincias vascongadas y Navarra. Estos señores tienen una financiación singular. Y no solo singular que recaudan todos sus impuestos, sino que además les damos un señor de Salamanca que esté pagando a una empresa, que esté comprando un periódico o cualquier bien o servicio cuya empresa esté domiciliada en Euskadi, se queda con todo el IVA en Euskadi. Las prestaciones de las pensiones hace ya tiempo que no se cubren con las contribuciones. Hace ya 3 o 4 años que vía déficit, es decir, vía impuestos, se cubren. ¿Quién financia las pensiones de Vascongadas y Navarra? El común de los españoles. ¿Quién se queda con los ingresos que se obtienen fiscales en Euskadi y en Navarra? Ellos. ¿Qué es el IVA Pymes? Y termino muy rápido. Salvo las grandes empresas, que se hace un ajuste, que facturan más de 10 millones, el IVA se recauda por territorio, es decir, por domicilio fiscal de las empresas. Esto quiere decir que una pyme catalana o una pyme vasca, cuando contribuyen a la recaudación de sus impuestos, que es sobre el consumo, y quien consume es un señor de Málaga, un señor de Badajoz y un señor de Salamanca, esa tributación directamente para el domicilio fiscal de las pymes. Andrés. Por eso se hace un ajuste que luego, si quieres, explico. Venga. Bueno, varias cuestiones que fueron saliendo y luego un tema de cómo queda Asturias en este supuesto nuevo modelo. En primer lugar, se habló de las negociaciones que se fueron haciendo en las diferentes renovaciones del modelo, tanto Felipe González en un inicio, como José María Aznar, como Zapatero, sí negociaron con políticos catalanes. Negociaron con los políticos catalanes que tenían el gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que de aquella era la mayor contribuyente del sistema. 15, casi 20 años después de la última negociación, el independentismo, el secesionismo, el pillaje de algunas personas envueltas en la bandera estelada han hecho que Cataluña ya no sea ni siquiera la primera contribuyente del sistema. Incluso que tenga que pedir que el sistema se renueve, ya no por querer más, sino por una necesidad financiera de esa comunidad autónoma. Por tanto, la negociación es diferente entre un gobierno, ya sea el de Aznar, ya sea el de Felipe González o el de Zapatero, y el gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Ahora es un gobierno, Pedro Sánchez, negociando con un partido que no es ni siquiera el que tiene el gobierno de esa comunidad autónoma. Y en segundo lugar, en esas negociaciones, en las 3, se hablaba de asuntos y se firmaban los asuntos sobre el conjunto de España, llevando a que posiciones políticas de los independentistas contribuyesen al gobierno, a mantener el gobierno y la estabilidad de España. Esquerra Republicana en ningún momento ha renunciado ni a su agenda independentista, ni siquiera ha asegurado a Sánchez que vaya a tener los votos para una legislatura estable, que por cierto no los puede tener porque ni siquiera este pacto de la vergüenza entre Sánchez y Esquerra Republicana asegura una mayoría parlamentaria simple. Por tanto, no comparemos las anteriores negociaciones con esta. No comparemos e intentemos pasar
algo completamente anormal, que es los independentistas en el Palacio de la Moncloa, un partido independentista, Esquerra Republicana, en el Palacio de la Moncloa negocia con Sánchez que Cataluña nunca en ningún momento puede quedar peor antes que después que antes del reparto, que el resto de las autonomías sí podemos quedar. Eso es la ordinalidad. La ordinalidad. Y que aquí no pasó nada. Entre un partido independentista que no asegura ni una mayoría simple con el bloque de gobierno y un presidente con necesidad. ¿Y Asturias cómo queda? En este modelo, en el actual, aunque haya más recursos que vienen de los impuestos de los ciudadanos, no es un cheque que nos da Pedro Sánchez, recursos que vienen de los impuestos, del IRPF, del IVA de los ciudadanos, ese es el aumento. Y recursos que se van a detraer otros de competencias nacionales para pasarlas a competencias autonómicas, pero no es un cheque de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez y María Jesús Montero no van a dar 21.000 millones de euros a nadie. Salen de los impuestos y salen de que no se gastan en otras competencias. Y brevemente, con el antiguo modelo, Asturias estaba 1,3%, el ciudadano asturiano, el asturiano estaba 1,3% por encima de la media del reparto. En este nuevo reparto se cree, y así lo ha estudiado FEDEA, que casi un 5% por debajo de la media va a estar. ¿Está Asturias social y económicamente? ¿Es justo para Asturias tal como está con la depresión económica que vivimos, el envejecimiento, los problemas de orografía, los problemas económicos, la reconversión industrial perpetua, para que en un reparto quede un 5% por debajo de la media nacional? ¿Algún asturiano cree que Asturias debe de quedar por debajo? Asturias está por encima o por debajo económica y socialmente de la media nacional. Pues un 5% por debajo quedará con este nuevo modelo. Álvaro. Bueno, yo prefiero hablar más de Asturias que de Cataluña, ¿no? Aquí estamos hablando de cómo financiamos los servicios públicos en Asturias y la defensa que hacemos de ello, ¿no? Yo leí atentamente ese supuesto proyecto que tenía el PP para un nuevo modelo de financiación que presentó el domingo en Zaragoza y la verdad que no vi ningún nuevo proyecto, ¿no? Más que líneas generales, ambigüedades, para intentar intentar contentar a todas las comunidades autónomas, ¿no? Entonces aquí es importante, ya lo apuntaba Laura, hablar de la corresponsabilidad en la financiación de los servicios públicos. Y yo cuando veo a los presidentes y presidentas autonómicos del PP, lo que veo es que el proyecto que tienen es bajar impuestos en sus comunidades autónomas para luego pedir más al gobierno central, ¿no? Por lo tanto, ahora yo creo que el gobierno del Principado de Asturias empieza una negociación, ¿no? Seguramente sea dura, decía el presidente Barbón, que quizás es la más dura a la que nos enfrentábamos, con credibilidad y coherencia. Credibilidad en la defensa de los servicios públicos, porque aquí estamos hablando de cómo financiamos, pues, por ejemplo, la sanidad pública en Somiedo, en Ponga, en Amieva, cómo financiamos esos colegios rurales abiertos con 3 o 4 alumnos, y luego con la coherencia desde lo autonómico financiarlo con un sistema fiscal progresivo donde no bajamos los impuestos a quien más tiene, ¿no? Como hacen en otras comunidades autónomas, como por ejemplo Extremadura, Cantabria, sin entrar en Madrid, que sé que seguramente diréis que siempre nos fijamos en Madrid. Y también es necesario aclarar que en esta propuesta, ¿no? de la reforma del sistema de financiación autonómica, quien más sale ganando en términos absolutos es Andalucía y en términos per cápita es Murcia, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando mucho de Cataluña, pero hay que poner también, hay que resaltar esas otras comunidades que también salen ganando, ¿no? Por lo tanto, la defensa que tenemos que hacer es que frente a esa priorización de criterios que favorecen, digamos, a las comunidades mediterráneas, pues se resalten los criterios que defendemos las comunidades del noroeste. Y luego que la corresponsabilidad fiscal pues se ejerza, ¿no? Desde las comunidades también donde gobierna el Partido Popular. Y también, lo apuntaba Jorge, en un pleno en el verano pasado, en la Junta General del Principado de Asturias, se basó todo el pleno sobre el debate de que iba a existir un cupo catalán. Otra vez alertando, otra vez
crispando, otra vez poniendo en el foco, digamos, a, bueno, pues ese conflicto territorial, ¿no? Bueno, llegamos y ese cupo no existe, ¿no? Hay cosas que no nos gustan, evidentemente, pero aquello que el Partido Popular y Vox trataban de incendiar, ¿no?, el debate con algo que estamos viendo que no era real, ¿no? Por lo tanto, yo animo al Partido Popular, también a Vox, evidentemente, aunque como no creen las autonomías, seguramente no tenga proyecto para eso, pero animo al Partido Popular a que, más allá del proyecto de bajo el impuesto a quien más tiene las autonomías para luego ir a pedirle más al gobierno central, que presente un proyecto coherente, porque ni siquiera cuando Rajoy era presidente con mayoría absoluta se atrevió a presentar un proyecto de reforma del sistema de financiación autonómica. Laura. Bueno, justo lo que estaba diciendo Álvaro, hay algo que compartimos. Nosotros estamos bastante cansadas de tanto anticatalanismo, anti-igualdad, anti-migrantes, ante niños y niñas extranjeras. Estamos bastante cansadas de un discurso político destructivo y no constructivo, con lo cual lo que nos gustaría, porque tenemos propuestas, es ver qué propuestas los partidos que están en la derecha y en la extrema derecha en el arco parlamentario de la Junta General tienen de propuestas de mejora para Asturias. Esto tiene que ver con algo. Nosotros, Andrés, la verdad que el documento vuestro no lo tenemos, el que habéis presentado en Zaragoza lo hemos visto por los medios de comunicación, pero sí que en las noticias que están saliendo es que vuestra propuesta tampoco está pensada para defender cuanto menos un modelo plurinacional y federal y desde luego cuanto menos a Asturias. Si no está pensado, pues parece que está pensado para defender el modelo que vosotros estáis defendiendo en el Madrid de Ayuso. Eso tenemos que decirlo. Yo os agradeceríamos, y lo digo de verdad, si nos pasáis ese modelo. Eso por un lado. Nosotros pensamos que la reforma del sistema de financiación autonómica tiene que ir con algo más. Es precisamente ese modelo plurinacional de los distintos territorios que tenemos en España, Asturias en concreto, porque hablamos desde por y para Asturias, que ya lo dijimos, y tiene que estar basado en ese modelo federal, que no feudal, que es el que están pensando siempre algunos, y esto estoy refiriéndome a Vox, con su centralismo total absolutamente de todo, de tomar las decisiones en Madrid, o del PP también con un modelo que parte precisamente de Madrid. Y desde Asturias estamos bastante cansadas de siempre del centro-periferia con nuestras singularidades. Es lo primero que pedimos y consideramos que este debate también se tiene que dar precisamente en el seno de la mesa de financiación, eso fue lo que dijimos el martes pasado, y en la Xunta General, pero un modelo que traiga propuestas, no simplemente que traiga críticas, porque hasta ahora nosotros no hemos escuchado ninguna de las propuestas de que tenemos que garantizar un aumento estructural de los ingresos a nivel global de esta manera o de otra. Y eso es lo que esperamos escuchar el viernes en la Xunta o si no en la mesa de financiación. Jorge. Bueno, una matización en relación con los procesos de negociación históricos, ¿no? Cuando el señor Aznar necesitaba votos en el Congreso de los Diputados, pactó con el partido que los tenía, que era Convergencia, un partido, no un gobierno, un partido. Bueno, pues sí, vale, pero eso es el que tendrá. Vale. Bueno, podía hablar por la comunidad autónoma. No, pero es que pero no es que se trate de hablar, se trata de negociar criterios políticos. Te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero esto forma parte de la política. Cualquier otra cosa es absurda. Y tenía razón Gonzalo en una frase cuando hablaba de... Que yo creo que quiero resumir en eso de un refrán que yo creo que es palmario, ¿no? Es decir, cuando no hay panchón, todos riñen y todos tienen razón. Bien. Se trata de incrementar, efectivamente, y al final hay que garantizar la financiación de los servicios públicos. Y la única forma de garantizar la financiación de los servicios públicos, es decir, de garantizar la suficiencia, que es un principio fundamental en el modelo de financiación, es fundamentalmente a través de los mecanismos fiscales. No hay otros. A través de una mayor justicia fiscal. Pero la justicia fiscal también se establece en cuanto a evitar el dumping. Una de las cosas que más me ha sorprendido de la propuesta del gobierno de España es que no ha reflejado uno de los planteamientos que en su momento hizo Esquerra Republicana, que es avanzar en la armonización fiscal. Por cierto, que un partido independentista plantee el tema de la armonización fiscal del conjunto del Estado, pero estaremos de acuerdo, ¿verdad? Es decir, porque eso, avanza en la solidaridad y avanza, digamos, en la integración.
Es decir, no avanza en... Por lo tanto, nosotros lógicamente compartimos el planteamiento de la armonización fiscal. Lo compartimos porque creemos que es un elemento esencial en la definición del modelo. Y lo que no entendemos es cómo se está planteando rasgarse las vestiduras en relación con una propuesta de financiación, es decir, porque es insolidaria y sin embargo no querer ni oír hablar de la armonización fiscal. En todo caso, Laura, no estoy de acuerdo contigo en una cosa, que no tengamos otro modelo para comparar la propuesta del gobierno respecto a la del Partido Popular. Sí la teníamos. Solo que como Rajoy, que tendía a la procrastinación, como todo el mundo recuerda, y además a intentar, digamos, disimular, es decir, tuvo una propuesta de 200 y pico folios, y esa que digamos que disimuló como propuesta del comité de expertos. Y en esa propuesta se incorporaban precisamente, curiosamente, la armonización fiscal, lo cual estaba bien, pero criterios de ordinalidad. Por tanto, decir que... Y yo le recomiendo una cosa al Partido Popular, que no escupa muy alto. Porque en algún momento va a tener que gestionar esto, seguramente, en un planteamiento. Yo espero a corto plazo, ¿eh? Yo ¿Cómo lo sabéis? Yo espero que sea lo más allá posible, pero el planteamiento democrático es ese. El planteamiento democrático es ese. Unas veces ganan unos y otras veces ganamos otros. Entonces, bueno, en su momento. Y ya me gustaría decir que no escuparéis muy alto, porque al final hay que bajar. Venga, un minutín cada uno, para que nos dé tiempo a todos, por favor. Venga, Gonzalo pedía la palabra y luego vas tú, Andrés. Un minutín, ¿eh? Soy el único. Y no tengo que reñir aquí como si fuera yo aquí el maestro. Venga, para sistema feudal y para dumping, insisto, el de las provincias vascongadas y el de Navarra. Tras 45 años casi del régimen del 78, la renta per cápita de un señor de Bilbao es el doble de la asturiana. Eso es palmario, inamovible, inatacable. Estos señores se la guisan y se la comen y para encima les damos más financiación vía pensiones, porque insisto, las pensiones vascas las pagamos el común de los ciudadanos, y para encima reciben un ajuste del IVA de prácticamente 400 millones Euskadi y de 50 y tantos Navarra, porque como todo el mundo sabe, los impuestos directos se pagan en función de la residencia fiscal y los impuestos indirectos, en el caso del IVA, también, salvo las grandes empresas que facturan más de 10 millones. Con lo cual, aquellos territorios que tengan más pymes se quedan con un impuesto generado no en esas provincias, sino donde se consume. Eso por un lado. Segundo, las obsesiones de la izquierda. No, que no se me olvide. En el programa de Vox, el punto primero, ya que dice Laura que está cansada de muchas cosas, es echar al socialismo de todos los centros de poder. Por si alguien no lo tenía claro, lo vuelvo a repetir. Punto primero del partido político Vox es echar al socialismo de todos los centros de poder. Punto segundo, pues tenemos nuestro programa electoral con 100 puntos, muchos de ellos sobre la financiación, que consideramos que en el estado actual de las cosas tiende a que un partido que por la ley de ONU, por las mayorías parlamentarias, esté, como decía Carmen Maura, tacita, buscando no la independencia, no seamos ingenuos, sino un cupo vasco al estilo catalán. Andrés, un minutín, ¿eh? Debemos de preguntarnos sobre este modelo varias cuestiones. La primera es la que ya decíamos antes. Si Asturias está para en un reparto quedar por debajo de la media en ese reparto. Esto lo único que consagra es la España de dos velocidades en la que Asturias, tristemente, antiguamente locomotora, ahora es vagón de cola. En segundo lugar, debemos de preguntarnos si bajo el discurso del dumping fiscal lo que se está buscando no es invadir desde el Gobierno de España las competencias de las autonomías para bajar los impuestos, porque los ciudadanos de esas autonomías votaron al Partido Popular que en sus programas llevaba la bajada de impuestos, como el IRPF, por cierto, que ahora sangra a los ciudadanos asturianos por parte de Barbón. Claro, cuando los ciudadanos de las autonomías votan lo que a Pedro Sánchez no le gusta, pues ya viene la izquierda y él a la bandera con un discurso del dumping fiscal para sustraer esa competencia. No es solo Madrid, lo decía Álvaro. Este no es un debate, oiga, el dumping fiscal es para la señora Ayuso, no. Es para el señor Mañueco, que tiene uno de los mejores datos de España, el mejor dato de España del informe PISA en educación y uno de los mejores de Europa. El señor Mañueco, presidente de una comunidad autónoma referente en educación. Es el señor Rueda, que tiene una de las mejores asistencias a la dependencia y a los mayores de España en Galicia. Y lo hacen bajando los impuestos. Laura, corto, bueno, por favor. Muy corto. Venga. A ver,
Propuestas que nosotros, desde luego, que la defensa de este cambio de modelo de mayor financiación. Sobre todo, porque estamos nosotras más que preocupadas, porque somos las únicas que estamos alzando la voz en Asturias frente a la privatización de la sanidad. Aquí sabemos todo el mundo quién está trayendo la Quirón por la puerta grande y también sabemos quién están trayendo las universidades privadas como la Alfonso X de la Europea, y conocemos el efecto de estas medidas en comunidades, que es el laboratorio de Ayuso en Madrid, la puesta en marcha. Ya sabemos lo que pasa en Quirón y sabemos lo que está pasando con las universidades públicas. Nosotros pensamos que hay que garantizar un aumento estructural de los ingresos a nivel global de esta comunidad autónoma, que hay que estimar el nivel de gasto e inversión necesarios en materia de servicios públicos fundamentales a nivel de toda Asturias, con un análisis verdaderamente rigurosos para que tengamos unos servicios públicos a nivel sanitario y a nivel de educación, desde la base hasta la universidad, de calidad, no cualquiera, y que haya unas reglas claras y comunes para el reparto, aparte de que es inadmisible para nosotras que se abra la puerta de la cesión voluntaria a este nuevo modelo o seguir con el antiguo, porque esto, como decíamos, convertiría a España en comunidades de primera y de segunda, y Asturias para nosotros nunca será de segunda. Jorge, un minuto real, que nos vamos, que tiene que intervenir Álvaro también. Voy a insistir en las ideas fundamentales en relación con la propuesta del Gobierno en materia de financiación autonómica. Es una propuesta, la tenemos encima de la mesa. Asturias tiene la posibilidad de valorarla y de mejorar aquellos aspectos que son deficientes y que perjudican a Asturias. Estamos hablando, por ejemplo, de la insuficiencia de la ponderación de factores claves para nosotros, como puede ser el envejecimiento, como puede ser la dispersión geográfica, la necesidad de repensar los fondos en materia de cambio climático y la necesidad de mejorar los niveles de financiación, de nivelación vertical para garantizar la suficiencia de los recursos públicos para el estado de bienestar. Y por eso lo que tiene que hacer el Gobierno de Asturias es negociar la mejora de este modelo. Álvaro, la propuesta de financiación de los servicios públicos, que al final es de lo que estamos hablando, no se puede basar en lo que hace la derecha en las autonomías donde gobierna, en bajar impuestos a quien más tiene para luego pedirle más al Estado. Desde el Gobierno del Principado de Asturias ahora comienza una negociación donde se defenderá con vehemencia que esa financiación sea acorde al coste de los servicios públicos en todo el territorio, en base a esos criterios de orografía, envejecimiento o dispersión, ¿no?, de la población. Tenemos la credibilidad en la defensa de los servicios públicos, ¿no?, en Asturias, y tenemos la coherencia de hacerlo a través de un sistema fiscal justo en lo autonómico. Bueno, pues lo hemos conseguido. Habéis intervenido todos 3 veces y esta última un pelín más breve, y así damos paso también a los compañeros de los servicios informativos que vienen después. Muchísimas gracias, Álvaro Valle, Andrés Ruiz, Gonzalo Centeno, Jorge Pardo, Laura Tuero. Gracias a los 5. Y a continuación, más contenidos dentro de Asturias al Día. Comenzamos la segunda parte de Asturias al Día de esta jornada de jueves, hablándoles de Veiga, de Puerto de Vega, de Navia y del Festival Unirock, y también de una exposición que protagoniza el fotógrafo Jorge López Novales, el fotógrafo oficial de este certamen, de este festival de música rock heavy que se celebra cada verano en esa localidad del occidente de Asturias. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Nacio, ¿qué tal? Encantados de que hayas venido hasta nuestros estudios para hablar de fotos, de música, de Unirock y de tu actividad también como escritor, porque aquí donde le vemos, Jorge no es solo, que eso de solo está entrecomillado, que no es poco, fotógrafo de Unirock, sino también de unas cuantas publicaciones especializadas en música rock, heavy. Además es escritor. Vamos a empezar por lo primero, por la exposición. La inauguración de la exposición fue el sábado pasado en FNAC, sobre la trayectoria de Unirock, contigo además como fotógrafo oficial. Eso suena muy bien. Sí, la idea nació hace unos meses y era traer un poco de Veiga al centro de Asturias, de que se conociera un poco más del asunto. Las fotos, son 16 fotos, pero la verdad es que tengo miles de fotos
sobre todo de los últimos años. Y bueno, no es lo más representativo realmente, porque... Ah, no, ¿por qué? Porque eso daría para muchas exposiciones, porque en el Unirock, aparte del festival en sí, pues tienen sus propias actividades y no solo es ese día, bueno, aparte que se trabaja todo el año, como cualquier asociación. La verdad es que el Unirock es una asociación que está dinamizando el occidente asturiano en el tema de cultura y está trabajando mucho el tema de dar a conocer la zona, está creciendo cada año más. Bueno, yo diría incluso que la cosa no puede dar mucho más de sí, porque es un pequeño pueblo pesquero. Y bueno, yo conocí Puerto de Vega hace unos años, que mi mujer presentó un libro que era la historia del heavy metal allí, y nos llamaron para presentarlo en el pueblo allí. Y más adelante, en el 2017, ya me acerqué por primera vez al festival en sí, y ya fui conociéndolo un poco más, porque además del festival existe un tributo al rock, donde las bandas de allí, que son más de 100 músicos, interpretando más de 100 temas, y de todos los niveles, puede ser hasta un niño, hasta un músico profesional, pues pueden coincidir en el escenario allí. Y los camiones recorren el pueblo, van parando, y eso es muy visual. Eso, la gente que lo ve por primera vez, pues la verdad es que repite. Yo mismo, que no soy de allí, he repetido todos los años. Claro. Hablamos después, si quieres, un poco más de Unirock, que lo merece, ¿eh? Bueno, el festival se celebra en verano habitualmente. Hubo una edición que fue en septiembre, pero normalmente es en agosto. Este año toca el 29 de agosto, lo tocamos después si te apetece. La exposición también está en conexión directa con un documental que se va a presentar, El sonido de un pueblo, pasado, presente y futuro del espíritu Unirock, que dirige en este caso Belén Lobeto, con estreno previsto precisamente para este mismo sábado en la Casa de Cultura de Veiga, de Puerto de Vega. La idea de hacer una exposición, lo explicabas tú ahora, traerla a FNAC Principado, al centro de la comunidad autónoma, es que nos demos cuenta todos los asturianos de lo importante que es Unirock, porque eso se hace en el extremo occidental, pero a veces los que vivimos en el centro como que no lo tenemos tan claro. Sí, para muchos... Y tú eres de Llanera. Y soy de Llanera, pero para muchos Asturias es Llanes y toda esa zona, y la zona del otro lado pues no acaba de cuajar. Claro. Y en ese sentido, Unirock lleva ya unos cuantos años. Bueno, de hecho, la Asociación Cultural Unirock nació sin ánimo de lucro en una primera etapa ya en los años 80. Cesó en aquel momento la actividad, renacía otra vez en 2013 con un festival, lo decías tú antes también, tributo al rock español. En 2014 ya celebraba su primer festival Unirock con un formato más o menos como el actual. La idea es ir consolidando el esfuerzo porque es una asociación sin ánimo de lucro. No se trata de una empresa que monta un chiringo para ganar dinero. Eso es, tiene sus socios, como cualquier asociación, pero todo va para las ediciones, para ir creciendo poco a poco. Y lo que decías tú, que el segundo año ya nació como un festival con bandas, pero es que, por ejemplo, este año ya empieza han metido bandas internacionales, por ejemplo, Rage, que es una banda de heavy metal alemana, y bueno, cada vez, bandas grandes siempre ha habido en el Unirock, y pensaban que habían tocado techo ya realmente con el Drogas, porque para ellos era muy importante traer al Drogas al festival, y se dieron cuenta de que con Barón Rojo faltaba algo este año pasado, y se hizo se los trajo al pueblo, y fue bastante espectacular, porque se llenó hasta arriba y la gente no daba crédito. Pero claro, para una banda que viene de fuera, tocar en el Unirock es como tocar en otro sitio. Salen encantados y la experiencia es muy distinta a ver un festival en otro sitio. Y no se entiende sin acudir primero al tributo y después al festival en sí. La ubicación es importante. Hablamos un poco de ello. Está en el medio del pueblo. Habla un poquitín de la ubicación. Sí, el tributo se realiza un camión que va recorriendo el pueblo y van allí las bandas. Cada tema pues van cambiando los músicos con toda la complicación técnica, claro. Claro. Bueno, no se busca la excelencia en lo que suena, sino que
que llega la gente que está allí y van dando vueltas, bueno, una vuelta realmente, hasta que llegan al puerto, que estaría el escenario grande. Pero también ya por la mañana tenemos una sesión vermú, que ya estaría Blister, como todos los años, tocando versiones de rock. E incluso el día anterior tenemos un programa de radio, Radio Unirock, que hay varios medios allí reunidos y hablan un poco de temas, entrevistan a la gente que va a tocar al día siguiente, hablan un poco de actualidad y sería eso un poco ese fin de semana concentrado lo grande del Unirock, digamos. Vale, pero después está el festival en sí. Aparte eso es, al día siguiente está el festival en sí. Eso es. ¿Y eso dónde se celebra exactamente en Veiga? En el propio Veiga, en el puerto, montan el escenario grande y luego tienen un escenario secundario que es el que van moviendo por todo el pueblo. Eso es. Vale, pues esta es la idea que tenemos de Unirock. En cuanto a la exposición en sí, hablábamos de que son una selección de fotografías, tienes miles a lo largo de todos estos años. A la hora de seleccionar, lo has hecho tú, lo ha hecho el propio festival, bueno, tú formas parte del festival, de hecho, de la organización como fotógrafo principal, pero ¿quién ha sido, vamos a decir, el comisario de la exposición? Realmente he sido yo. He visto alguna foto que me ha impactado más que otra y la he sacado. Si me hubiera enrollado y me hubiera complicado la vida de mala manera y hubiera echado bastante tiempo para hacerla, sí. Claro, porque papá, tener que escoger entre miles de hijos tiene que ser difícil. Eso es, sí. ¿Has procurado tener al menos una foto de cada edición en la que has sido fotógrafo oficial o no? No, porque digamos que las primeras ediciones... yo como fotógrafo no era bueno realmente. Yo he ido creciendo como fotógrafo a lo largo de estos años y me ha ayudado bastante el Unirock a hacer mejores fotos y claro, he reflejado mucho los últimos años con algún acercamiento puntual a años anteriores. Vale, en la inauguración tocaban Skulls, que es una banda además de Navia, de casa. ¿Qué tal fue la inauguración la semana pasada? Pues respondió mucha gente, ya sea de la organización, muchos amigos, muchos músicos, y se pasaron por allí para apoyar un poco el evento que tuvimos ahí en el FNAC. ¿Hasta cuándo podemos disfrutar de la exposición en FNAC? Enero, febrero y principios de marzo. Bueno, todavía tenemos tiempo, pero no lo dejen ustedes, que la posibilidad de disfrutar de esta exposición sobre Unirock va a permanecer, pues eso, todavía unas cuantas semanas más. Pero luego se nos va el tiempo y decimos, vaya, que se me olvidó pasar por allí para poder ver qué se está haciendo o qué se hace habitualmente en Unirock. Decía que tú eres apasionado del cómic, también del rock, del heavy. ¿Te acuerdas cuando un tal Gareth Bale, que era futbolista del Real Madrid, decía Gales, Golf, Real Madrid, in that order, en ese orden? ¿Qué ponemos primero? ¿La música, el cómic, la escritura? ¿Cuál es tu orden de prioridades? El problema es que no soy muy futbolero de primeras, pero bueno, trataré de decirlo. Yo pienso que especializarme en una cosa me resta de otra y entonces veo que cojea bastante. Esto de la fotografía pues ha resaltado bastante, pero lo de la escritura últimamente le estoy dando más caña porque claro, también eso se refleja en las crónicas que escribo, porque además de hacer fotos, escribo las crónicas, reseñas y demás. Porque eres redactor, fotógrafo del portal especializado Diario de un Metalhead, colaborador de Metal Hammer. Desde 2019 has inmortalizado algunos de los festivales más destacados del norte de España, como el Balaudo, el Allen Fest, el Canecas Fest, el Z-Life, el Tsunami, el Resurrection o el Wacken Open Air. Bueno, también colaboras con los AMAs. Sí, soy fotógrafo oficial de los premios AMA, sí. Claro, también esta casa, RTPA, colabora con los premios de la música asturiana. Y después, aparte de eso, haces crónicas, que era lo que también, esa labor de escritor, que luego tocaremos también en el ámbito de la ficción, pero haces crónicas de conciertos y de festivales. Sí, así es. Yo, bueno, unos años antes de trabajar en un medio, me iba paseando por los conciertos con una cámara. Esto en 2017 me contactó conmigo Freddy Torres, que es el que llevaba el festival Morgana Fest, y me comentó que si quería hacer unas fotos. Pues lo primero que hice ese día fue comprar una cámara y presentarme allí y disparar en automático sin saber lo que hacía.
Después de unos años dando vueltas, pues dije, bueno, vamos ajustando un poco esto, porque esto... Hay cosas más importantes que cambiar el color y el brillo de la foto, ¿no? Digamos que se pueden hacer muchas más cosas. Y en una de estas me contactó Larry Runner, que es el jefe supremo de Diario de un Metalhead, y me dijo que si quería trabajar con él haciendo fotos y crónicas. Alguna vez anteriormente había colaborado con él esporádicamente, me pedía alguna foto de un concierto, pero ya fue cuando empecé a participar más activamente con la escena asturiana de rock y metal, que es un poco underground porque es muy especializado realmente. Vale, y después, aparte de todo esto, tienes también la vertiente de narrador de ficción. Tienes ya publicados 3 novelas, la última de 0 a 100 en 5 segundos. Correcto. Sí, que presenté en el Celsius hace 2 años. Sí, en Avilés. Tenía mucho material escrito acumulado estos años, quería escribir algo sobre ciencia ficción y esta última novela en particular la autoedité yo. Imprimí unas copias, las fui vendiendo entre amigos, sin ningún tipo de aspiración realmente. ¿Qué tal la experiencia de esa autoedición, que también cambia mucho? Tengo unas cuantas cajas de libros sin vender en casa, pero... Aprovechamos para, ya que estamos aquí. Pero bueno, en general fue bastante satisfactorio, sí. ¿Mucho lío? Más lío es que soy demasiado perfeccionista para algunas cosas y decir esto está. Y eso me pasa también con las fotos. Nunca estoy conforme por cómo me queda una foto o un texto. Bueno, siempre es una de las virtudes que se puede convertir en un problema, pero vamos, para ir mejorando. La virtud es saber parar, sí. Claro que sí. Aparte de escritor de novela, también eres escritor de relato corto, has ganado algunos concursos, incluso tienes una primera selección de relatos cortos, superhéroes, guerreros y magos viajan en naves espaciales y vuelven a Sigo 13. No, solo la primera parte. Vale, ¿cómo es? Pues, hasta naves espaciales, vale. Lo demás sobra. Lo demás sobra porque lo habíamos cogido de la referencia y va de ahí. ¿O de no me sé ni yo el nombre de lo largo que es. Superhéroes y magos viajan en naves espaciales. Vale, ¿y de qué iba el tema? Pues era un ejercicio que hacía normalmente de coger un folio y escribir lo primero que se me viniera a la cabeza, darle vueltas a un concepto. ¿Casi escritura automática? Sí, y rellenándolo y salía un texto de ciencia ficción, como los de antes, de los 50, en plan... Bueno, no voy a comparar con nadie porque sería absurdo, pero entonces lo que hice fue recopilar esos capítulos en un libro cortito y le fui dando formas según... Los fui agrupando según conceptos. Y quedó de esa manera. Vale, por lo que entiendo, te encanta la ciencia ficción y escribir sobre la materia. Sí, me gusta mucho leer también. La verdad es que últimamente estoy leyendo más, porque digamos que el cómic se acomoda a la cabeza, me embrutecía un poco, porque es mucho más cómodo leer un cómic que leer un libro realmente. Y sin darte cuenta, pues pierdes el hábito. Creo que tienes una colección de cómics también chula. Sí, eso dice mi señora, sí. De momento es tu señora, hasta que te eche con los cómics y con todo, ¿no? O se vaya a los cómics y... sí. ¿Desde cuándo empiezas a coleccionar? Porque digamos la ficción... que desde pequeño leía cómics y en el 87 más o menos dije, bueno, voy a coleccionar así algo quincenal. Era algo, Spider-Man, y fui comprando cómics así, se fue llenando la cosa y se fue desmadrando. Y llegando los problemas. Claro, la gente decía, yo soy muy mayor para leer cómics, y decía, pues dame tu colección, te la compro, que yo no tengo, problemas no los tenía de aquella. Bueno, tenemos un experto en cómic aquí que colabora con nosotros de forma habitual, que es Sean de la Campa, que aparte de ser autor, es también crítico de cómic, igual que tú también escribe ficción narrativa, y bueno, todos cada cierto tiempo tenemos su colaboración y es una cosa que presta mucho, hablar de cómic aquí en Asturias al Día. El festival de este año, el Unirock, lo tenemos previsto para el 29 de agosto. Correcto.
¿cómo lo tenéis organizado? Porque, como bien dices, las actividades de esta asociación cultural sin ánimo de lucro se realizan a lo largo de prácticamente todo el año para ir recaudando fondos. Eso es. Tenemos, no sé si se anunció o no hay fecha, no lo sé, pero normalmente hay un Perversiones. ¿Sí? Habla un poquitín de Perversiones, que está chula también la idea. El Perversiones es un concurso de bandas que pueden ser consolidadas o creadas para la ocasión, donde se toman temas pop y les dan un heavy rock, así le dan un toque eléctrico y o sea, el público no solo es lo musical, la gente aprecia mucho el espectáculo porque son realmente ellos los que lo votan. Y entonces, bueno, hay varias categorías de banda consolidada o banda elegida por el público y en función de eso se dan los premios. Porque es eso, hay concurso, que yo creo que es lo más chulo, lo más diferencial. Eso es un concurso y viene gente de muchos sitios expresamente para tocar en el Perversiones. Bueno, vamos a acabar dentro de un momentín con Skulf, la banda que tocó en la inauguración de tu exposición el pasado sábado, que también ha hecho versiones, tienen temas propios, pero ha hecho versiones de temas que pueden ser pop, más clásicos, y vamos a ver después dentro de nada, de un minutín, lo bien que suena. En cuanto a la cartelera de ese 29 de agosto, ¿ya tenéis algo adelantado? Es secreto de Estado. Vaya. Yo mismo no tengo ni idea de cómo va a ir. ¿Cuántas bandas más o menos van a tocar? ¿Eso más o menos ya lo tenéis previsto? Todos los años creo que son 4 las que... El número no va a variar mucho en este 2026. A no ser que haya alguna cosa especial, pero no... Vale. Y en cuanto a lo de las actividades que decíamos, que no... Perversiones, lo que es en sí el festival, lo que es la ronda que se realiza por todo el pueblo, pero ¿qué actividades hacéis para ir sufragándoos? Tenemos tema de socios, con una aportación anual, que también incluye, bueno, tenemos mucho merch, el tema de lotería como todo el mundo, y bueno, hablar con gente también. Claro, gente que pueda patrocinar, aportar, porque al fin y al cabo, y eso lo vendéis creo que de forma adecuada, sois un motor económico también para la zona a lo largo de los días que dura el festival. Es complicado encontrar un sitio donde dormir en esos días. Sí. Claro, no solamente Puerto Vega, que hay un pueblín chiquitín de Navia, sino en toda la comarca. Eso es. Y eso mueve dinero y bueno, también... pedís ayuda también a los colectivos, a las empresas que se puedan ver beneficiadas al respecto. ¿Hay entrada? ¿Hay que pagar entrada por ir al Unirock? No, es gratuito, es un festival gratuito. Esa es otra de las cosas fundamentales que ejemplifica la labor que hacéis. Para acabar, ¿qué le decimos al espectador de TPA, al oyente de RPA, para animarle a acudir a la que era la excusa? ¿Hace falta alguna para ya hablar contigo, Jorge? La exposición que tenemos en FNAC sobre estos años de ti como fotógrafo oficial de Unirock. Bueno, acudid a la exposición porque vais a... Bueno, no os vais a hacer una idea de lo que hay. Es lo que llaman ellos el espíritu Unirock. Para sentirlo hay que ir hasta allí. Es complicado que con solo ver unas fotos lo sientas, pero por lo menos te puedes hacer una idea de lo que hay. Y ya avisar de que eso, lo que decías antes, de que el sábado vamos a estrenar un documental. Bueno, Belén ha trabajado mucho en ese documental y va a estar muy bien. Y espero que, bueno, saldrá en redes sociales, yo creo que un tiempo después y... Vamos a recordarlo. Obra de Belén Lobeto, se llama El sonido de un pueblo, pasado, presente y futuro del espíritu Unirock. Se presenta este sábado 24 de enero en la Casa de Cultura de Veiga, de Puerto de Vega. Vamos a escuchar, compañera Amor, por favor, pon la música de Skulf debajo de nuestras palabras para ir despidiéndonos, porque es el ejemplo de las perversiones que comentábamos antes. Jorge, preséntalo tú y yo no digo ya nada más. Bueno, pues vamos con una banda que aprecio muchísimo. Vamos con Skulf, esto es puro Puerto de Vega.
Con Amor Argüelles en la realización técnica llegamos a la tercera y última parte del Asturias al Día de esta jornada de jueves, y lo hacemos hablando de educación y de organizaciones sindicales, porque AMPE, la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza, tiene nueva directiva en Asturias. El Consejo Sindical Autonómico de AMPE, reunido el pasado sábado, renovaba su secretariado permanente y su comité ejecutivo, marcando el inicio de una nueva etapa en la defensa del profesorado asturiano y de la enseñanza pública. Hemos tenido contacto directo con Gumersindo, con Pepe, con los responsables de la anterior ejecutiva de AMPE a lo largo de muchísimo tiempo. Les agradecemos profundamente lo bien que nos han tratado a lo largo de todos estos años. Ahora al frente de AMPE está la nueva presidenta, que es Mariela Fernández. Mariela, ¿qué tal? Muy buenas. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir, porque además, bueno, te estrenas en el cargo, pero te estrenas en la labor sindical. ¿Tenías trayectoria sindical anterior? Efectivamente, yo ya llevo unos años trabajando para AMPE y no me estreno, solo me estreno en el cargo. En AMPE ya llevamos unos años al pie del cañón. Bueno, en cuanto al equipo, que eso es importante, el equipo es fundamental. El secretariado va a estar integrado por unas cuantas personas: Rodrigo Sánchez Coalla como vicepresidente y en acción sindical, Javier Pérez Landaluce en organización, César González en finanzas, Guillermo Méndez comunicación, Pablo Álvarez Murias en acción social, Francisco José Suárez Cuervo en formación y Beatriz García Payo en actas. ¿El equipo lo eliges tú? ¿Te elige el equipo a ti? ¿Cómo funcionaste? Bueno, yo creo que es una conjunción de ambas cosas. El equipo y en concreto, bueno, en este último consejo sindical que hemos tenido este sábado, se han renovado los cargos autonómicos del sindicato, entre ellos el secretariado, que son estas personas que acabas de mencionar. También se ha renovado el comité ejecutivo y algunos otros cargos internos que tienen más repercusión a nivel nacional dentro del sindicato. Efectivamente, el equipo nos elegimos mutuamente, quiero decir, es una conjunción de trabajo, todas las personas sumamos, y sí es cierto que estas 8 personas que acabas de mencionar, que somos los que constituimos el secretariado y asumimos las secretarías, no somos lo único que representa AMPE. El equipo de AMPE no termina ahí. En ese sentido, sí que quiero destacar que en el equipo de AMPE, y específicamente ahora mismo trabajando y en primera línea, en años anteriores han estado otras muchas personas que han hecho posible que lleguemos a donde estamos. Sí que me gustaría hacer una mención especial y darles todo mi agradecimiento y reconocimiento a Jessica González, a Maite Roca, a Monse Fernández. Ellas son del cuerpo de maestros, específicamente las especialidades de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje e inglés. A Daniel González, que es nuestro delegado de formación profesional, y Alfredo Mieres, que es la persona que se encarga de defender específicamente los derechos del personal laboral al servicio de la Administración Educación con el profesorado de religión. Y estas personas, estos nombres, no figuran en los cargos del secretariado, sí están en otros órganos del sindicato, y desde aquí quiero transmitirles mi agradecimiento público, porque sin ellos nada de esto sería posible, además de a Paula, Laura y Mónica, que nos apoyan desde la parte de administración, por supuesto. Vale, pues dicho queda. Siempre que llega alguien a un cargo, siempre que hay una renovación de directivas, preguntamos algo muy parecido. ¿Qué alternativa presentáis? ¿Vais a hacer algo continuista respecto de la ejecutiva anterior? ¿Planteáis cambios más o menos profundos? Pues en este sentido, esto se trata de un relevo generacional totalmente natural. Gumersindo nos anuncia durante este año que le corresponde ya su jubilación por propia naturaleza en la edad, y nosotros lo que hacemos es coger el relevo, coger el testigo de un trabajo que ya se lleva desempeñando aquí durante muchos años, y sobre todo bajo los valores que representan a AMPE. No pretendemos hacer una ruptura, sino continuar con el legado que nos han dejado y seguir trabajando en la misma línea de profesionalidad, independencia, coherencia que han definido a AMPE y que lo van a seguir definiendo. El valor de la profesión docente es el lema de, no sé si candidatura, ¿hubo más de una, por cierto? No, ha sido una candidatura unitaria, única, decir, es ¿no? la única que se ha presentado. Sí. Es el lema, el valor de la profesión docente. ¿Por qué? Efectivamente, porque nosotros presentamos la candidatura, yo la encabezo, pero está formada por todos los compañeros en los distintos órganos, que
traemos el compromiso con el profesorado, la responsabilidad de, siendo el sindicato mayoritario en educación pública, de representar a miles de docentes aquí en Asturias, y ese lema es el que representa nuestra visión de que tenemos que poner al máximo valor y defender los derechos de la profesión para llevarla a lo más alto. A lo largo de muchas elecciones en la mesa de profesionales, del personal docente no universitario de Asturias, era AMPE la fuerza mayoritaria, sin embargo, casi nunca ostentaba la presidencia, porque al final el resto de sindicatos, vamos a decir, se aliaban. No sé si con el objetivo de arrebatarle a AMPE esa presidencia o con el objetivo de ostentarla de otra manera otras organizaciones. ¿Esto preocupa en vuestra organización? Para nada. Nosotros la representatividad que ostentamos en la Junta de Personal Docente, que conseguimos a través de las elecciones sindicales con el voto del profesorado, luego se traslada a que dentro del propio órgano pues requiere de una presidencia y una secretaría que se vota internamente, pero a la hora de la representatividad y el peso que tenemos en las mesas de negociación no nos representa no nos influye en ese sentido. Entonces, nuestra preocupación y, por supuesto, pretendemos seguir teniendo una relación fluida con las demás organizaciones sindicales desde el respeto que nos tenemos mutuamente y bajo la negociación y el diálogo y todo lo que tenga que ver con compartir escenario con otras organizaciones sindicales que democráticamente comparten el espacio con nosotros. En ese sentido no tenemos ninguna preocupación. ¿Habéis tenido ya reunión con el equipo de la Consejería de Educación encabezada por Eva Ledo? Recuerdo, Eva Ledo llegaba al cargo tras la dimisión de Lidia Espina en junio, en plena huelga de la enseñanza pública no universitaria, quizás la movilización más grande del sector en la historia reciente de Asturias. Nosotros, en el momento en el que Eva Ledo toma posesión del cargo, nos reunimos, en aquel momento todavía presidía Gumersindo, nos reunimos con ella, trasladamos las preocupaciones del profesorado, algunas de las reivindicaciones que nosotros todavía mantenemos más allá de lo que en aquel momento se llegó a acordar. Y posteriormente, además, en septiembre estuvo aquí en Asturias el presidente nacional de AMPE, que también tuvo la oportunidad, lo entrevistamos aquí en RPA, de reunirse, se reunió también con Eva Ledo y le trasladó también bastantes temas bastante interesantes en materia de educación. Entonces, bueno, la relación con la consejera de Educación es fluida. Por el momento, desde la nueva directiva no hemos tenido ninguna reunión todavía con ella porque, bueno, tenemos, y yo en particular he estado en reuniones presente con las anteriores, entonces, bueno, no es cuestión de apretar las agendas más de lo necesario. Bueno, pero las tendremos. Eso es, que aquí siempre vamos a seguir trabajando. Un encuentro seguramente próximo con la nueva consejera de Educación. A ver, vamos a ir desgranando, Mariela, algunos de los asuntos que os preocupan especialmente. Las condiciones laborales de los equipos directivos es una de ellas. Cuéntame cómo va a actuar AMPE ya a muy corto plazo. Nosotros, desde hace unos años que hicimos un estudio en el que participaron los equipos directivos de los centros docentes en Asturias, eso constataba que las condiciones laborales de los equipos directivos en los últimos años especialmente se han visto claramente devaluadas porque la burocracia va en aumento, las necesidades organizativas y de gestión de los centros aumentan cada vez más y eso repercute en los equipos directivos, en que el trabajo que tienen que desempeñar a veces es insostenible. Entonces nosotros desde AMPE a la Consejería de Educación vamos a hacer propuestas en materia de modificación normativa de la organización de los centros que permita que estos equipos directivos, que haya un cambio de escenario en el que se les permita realizar su trabajo con mayor solvencia, con mayor dignidad, que no tengan tanta carga, pues en algunos casos lectiva, porque en algunos centros, sobre todo los pequeños, que tienen menos personal en los equipos directivos, una persona tiene que encargarse de absolutamente toda la materia de gestión, de contratación, de pues todas las cosas que suceden en un centro educativo. Y en ese sentido las propuestas son mejorar sus condiciones y sobre todo que el reconocimiento no solo vaya en las condiciones laborales, sino también salariales, porque es un cargo de mucha importancia. De ahí que muchos centros asturianos o bien no haya candidatos a ocupar la directiva o bien tenga que ser la propia consejería la que designe a alguien para que no quede vacante el puesto. Efectivamente, en muchos centros y además, sobre todo, ocurre que en alguna ocasión, pues por esa designación,
acceden al cargo pues personas con poca experiencia, lo cual es algo absolutamente normal en todos los ámbitos, y lo que se necesita es apoyo institucional a los nuevos equipos directivos que a veces cogen el cargo sin experiencia previa. La administración tiene que estar ahí para ellos, y porque en alguna ocasión, ya tanto en equipos directivos como en general en la docencia, hay veces que el sentimiento es un poco de desamparo por parte de la administración, que es nuestra administración y que tiene que velar por sus docentes. No solamente os preocupáis, evidentemente, por los directivos, sino también por el conjunto del personal docente, porque reclamáis también que se integren en el grupo A1. Vamos a explicar lo primero lo que es el grupo A1, que muchos oyentes, muchos espectadores no lo sabrán. Pues efectivamente, en la calificación de los funcionarios públicos pues hay una serie de niveles. Actualmente en los cuerpos docentes estamos ocupando el cuerpo A1 y el A2. En el A1 pues están los cuerpos de secundaria, las especialidades de formación profesional que ya se han integrado en ese mismo cuerpo de secundaria. Sin embargo, todavía quedan cuerpos como el cuerpo de maestros que sigue perteneciendo a ese grupo A2. Esa diferencia de grupos también significa una diferencia salarial. Entonces, desde AMPE y a nivel nacional, esto es una reivindicación que llevamos a nivel nacional, los cambios legislativos que nos han llevado a que los requisitos de formación universitaria, con la unificación de las titulaciones que ya se están equiparando, pues lo que buscamos es que todos, y lo que reivindicamos es que todos los cuerpos docentes estén en el subgrupo A1. Luego, dentro del subgrupo A1 pues hay otras divisiones, pero creemos que ya es hora de que pasemos todos a ese subgrupo A1. Otra de las reivindicaciones de AMPE que vais a ejercer en la nueva directiva en Asturias es la petición de que se reduzca la tasa de interinidad y que haya plantillas estables. Bueno, es una demanda, ya vamos a decir, cronificada, ¿no? Efectivamente, año tras año, y hemos pasado en los últimos años unos procesos de estabilización que al final, en cifras, básicamente no han rebajado la tasa de interinidad. ¿Pero qué se necesita para rebajar la tasa de interinidad? Crear plazas consolidadas en los centros educativos, hacer ofertas de empleo público que respondan a las necesidades reales de los centros educativos. Hasta ahora tenemos la desgracia, voy a decir, de estar sometidos a la tasa de reposición para la oferta de empleo público. Esto quiere decir que tenemos que inevitablemente hacer el recuento general por las personas que abandonan, bien por jubilación o por otros motivos, los cuerpos. Esperamos, o hay cierto compromiso político de que esto se va a revertir, esperamos que eso sea realmente cierto y que eso permita hacer ofertas de empleo público que sí que respondan a las necesidades reales. Para eso hay que escuchar a los centros. Los centros saben lo que necesitan en las plantillas. Por cierto, hablando de compromisos, hablábamos antes de esa huelga en junio, que conllevaba la dimisión también de la anterior consejera, de Lidia Espina, la llegada al cargo de Eva Ledo. ¿Estáis contentos en cuanto a la evolución de esos compromisos que ponían fin a la huelga? A ver, aquí no podemos hablar ni de contentos ni de contentos. Nosotros lo que estamos es vigilantes. En aquel momento, las movilizaciones, de las cuales estamos firmemente orgullosos de la actuación de todo el profesorado y de cómo se volcaron en las movilizaciones, se llegaron a ciertos acuerdos que están recogidos en el Pacto Asturias Educa para salir de aquella situación, y nosotros ahora no hablamos ni de estar contentos ni de no estar contentos. Hacemos un seguimiento exhaustivo del cumplimiento de las medidas. Hasta el momento, de lo que podemos hablar es de que las medidas que requieren dotación presupuestaria están efectivamente enmarcadas en los presupuestos recientemente aprobados en Asturias. Mantenemos reuniones periódicas con la Consejería de Educación, que nos va informando de la evolución de esas medidas que están calendarizadas ahora a corto plazo hasta 2026. Por el momento, las cosas se están cumpliendo, pero nosotros estamos en todo momento vigilantes. Otra cosa importante y que se puede enlazar con las quejas también eternas del colectivo de docentes, el fortalecimiento de la figura docente ante aulas que advertís son cada vez más complejas. ¿Qué va a hacer AMPE al respecto? ¿Qué va a proponer? Efectivamente, nosotros ahora tenemos un problema en las aulas que viene de una evolución social, de un cambio generalizado. Tenemos aulas cada vez más diversas, aulas cada vez más complejas. Nosotros llevamos 20 años, este año se cumplen 20 años del nacimiento de un servicio que tiene AMPE que se llama el Defensor del Profesor, sí. Que tratamos de ayudar a todo el profesorado en los problemas. ¿Va a continuar Monse, por cierto, al frente o vais a cambiar de responsabilidad? En este momento está Monse al frente, no se prevén inmediatamente cambios.
Este servicio lleva ayudando al profesorado durante todos estos años, pero nosotros lo que pedimos es un compromiso que vaya más allá. El profesorado tiene que sentirse respaldado por la Administración en cuanto a su autoridad. Existe una norma que habla de la autoridad del profesorado, pero que, bueno, en la práctica, al final, pues todos los que somos docentes nos vemos a veces desamparados, nos vemos desprotegidos ante, pues, a veces una creciente actitud por parte del alumnado de impunidad, y nosotros lo que reivindicamos y pedimos a la Administración es que facilite los mecanismos del profesorado para llevar a cabo las actuaciones que tengan que ver con la convivencia, porque a veces la burocracia que hay que hacer para poner un parte a un alumno es absolutamente desbordante. Que se apliquen las sanciones que se tengan que aplicar y que se refuerce, sobre todo, la autoridad del profesorado, y eso parte también del compromiso institucional. Claro, porque salen constantemente casos en toda España, en concreto aquí en Asturias, de una presión contra los docentes, cuando no violencia directamente, y todo eso se atajaría con ese reconocimiento de figura de autoridad para el profesorado. Efectivamente, porque muchas veces lo que nos encontramos de frente es con la sociedad. Da la sensación de que hay una pérdida de respeto hacia el profesorado, y nosotros queremos que eso se recupere. Y eso también parte, y es absolutamente necesario, el apoyo de las familias. Mira, es que lo tenía aquí apuntado para preguntarte a continuación. ¿Qué papel tienen que jugar las familias en todo esto? Hemos pasado de una autoridad absoluta por parte del profesor, y por qué no decirlo, también a veces abusando de ello. Yo he llevado mochicones en clase sin merecerlos, sí. Cuando no bofetones a mano abierta contundentes, a lo contrario, ¿no? A que el profesor no pinte absolutamente nada y que llegue papá o mamá de turno e incluso llegue a agredir, cuando no el propio alumno, a su docente. Claro, entre uno y otro hay un abismo, porque efectivamente todos sabemos la terrible desgracia que han sufrido muchos alumnos durante décadas en el sistema educativo, y con abusos por parte del profesorado, esto hay que decirlo, pero eso ya ha quedado atrás. Eso ha quedado atrás, y lo que no podemos hacer, y que en algunas personas, el propio servicio del defensor del profesor no ha estado exento de críticas, porque se acusaba en algún momento de que ese servicio lo que pretendía era regresar. Y eso es absolutamente falso. A eso no vamos a regresar jamás, porque afortunadamente hay pasados que han quedado atrás, que no podemos olvidar, pero que hay que tener muy presentes para seguir avanzando. Pero el profesorado tiene que tener una autoridad en el aula, porque mismamente el alumnado la necesita. El alumnado necesita referentes. Y ese respeto muchas veces viene desde un apoyo por parte de las familias, porque al final somos la comunidad educativa, parte desde casa. Los alumnos al final pasan muchísimas horas en el centro, somos parte fundamental de su desarrollo, ya no en la parte académica, sino en el desarrollo personal. Entonces, el apoyo de las familias es fundamental, pero la figura de la autoridad del profesorado tiene que regresar a las aulas. Vale, más temas que reclamáis, por ejemplo, el desbloqueo del tercer tramo de la evaluación docente. Lo mismo, te pido, eres profesora, labor pedagógica, ¿qué es la evaluación docente? Y luego lo que supone el tercer tramo y desbloquearlo. La ley prevé para los funcionarios públicos lo que se llama la carrera profesional. La carrera profesional, que se trata de premiar el mérito y el desarrollo profesional de los funcionarios. Nosotros aquí en Asturias, el modelo de carrera profesional como tal está trasladado al plan de evaluación. El plan de evaluación es un sistema por el cual los docentes voluntariamente nos sometemos a la evaluación de nuestras funciones todos los años, y en tramos de experiencia de 5 años vamos subiendo de nivel. Inicialmente el tramo A, que eran los primeros 5 años, cuando ya se pasaron algunos años, desde aquí, desde AMPE, se consiguió desbloquear el siguiente tramo, de manera que las personas que ya llevaban otros 5 años de experiencia consiguieran pasar al siguiente nivel. Por supuesto, esto lleva un complemento retributivo, y esto ya ha pasado hace algunos años. Hay personas que ya están en condiciones de adquirir un nuevo tramo. Entonces, nosotros pedimos, y además es un compromiso político de los partidos que gobiernan aquí en Asturias, que se desbloquee el siguiente tramo para seguir dando ese derecho al profesorado. Pero nosotros creemos firmemente en el modelo de la carrera profesional. De hecho, es una de las medidas que hemos firmado en el Pacto Asturias Educa.
migrar hacia un modelo real de carrera profesional que viene recogido en la Ley Orgánica de Educación, pero eso inevitablemente también requiere un desarrollo normativo a nivel estatal. Vale, volviendo al tema de la autoridad también, de los profesores, volviendo al tema del funcionamiento de los centros. Otra de las demandas de AMPE es la actualización de la normativa que regula el funcionamiento diario de esos centros. ¿En qué sentido, Mariela? Efectivamente, ahora mismo tenemos unas normas que regulan el funcionamiento tanto en horarios, en distribución de las funciones del profesorado. Bueno, el funcionamiento general de los centros datan de 2001. Aquí hay muchas cosas que se están quedando obsoletas. Esas normativas van a tener que abrirse necesariamente porque no recogen alguna de las medidas que van a entrar en vigor, como por ejemplo la reducción lectiva del cuerpo de maestros, y hay que abrir esas normativas y que van a permitir pues introducir modificaciones en cuanto al funcionamiento diario de los centros que se adapten a la realidad de hoy en día, porque desde el 2001 ya han cambiado bastantes cosas en el día a día del profesorado. Vale, os definís, como decíamos al principio, con ese lema que venís utilizando, el valor de la profesión docente, una etapa nueva en defensa del profesorado asturiano, y subrayáis de la enseñanza pública. Uh-huh. ¿Cómo actúa AMPE en cuanto, por ejemplo, a la concertada? Que también ha habido polémica, se han conseguido una serie de avances con esa huelga. La enseñanza concertada llegó a movilizarse, amenazó incluso con huelgas más contundentes. Al final, ha conseguido también parte de sus reivindicaciones. ¿Cómo actúa AMPE en cuanto a la concertada? Pues es que nosotros no tenemos ninguna actuación en ese colectivo. Con todo el respeto a las reivindicaciones que hagan desde los respectivos colectivos, que sí que tienen representación en ese ámbito, AMPE únicamente es el sindicato de los docentes de la educación pública, que nosotros creemos que la educación pública es garantía de igualdad, garantía de calidad. Tenemos unos docentes sobradamente preparados que han tenido que pasar por sus procedimientos selectivos para estar en los puestos de trabajo que están y básicamente pues de la parte de la otra pues nosotros no tenemos representatividad laboral en ese ámbito, entonces pues poco más te puedo decir. Todo el respeto, por supuesto, a las organizaciones que tienen representatividad en ese ámbito, pero no es el nuestro. ¿Veis razonable que los profesionales de la educación concertada demanden los mismos salarios que los de la pública? Como te digo, nosotros defendemos las mejoras para la educación pública porque está siempre avalado por los requisitos que nos piden de acceso, además de que nosotros estamos regulados por las leyes de los funcionarios públicos. En ese sentido, en cuanto a salarios, los funcionarios públicos a nivel estatal y, por tanto, nosotros estamos reivindicando que se recuperen los salarios de todos los funcionarios públicos, por tanto de los docentes, que hemos venido perdiendo poder adquisitivo en los últimos años. Y en cualquier otro ámbito laboral, yo que me dedico a la acción sindical, cualquier ámbito laboral tiene, por supuesto, todos sus derechos de hacer sus reivindicaciones en todos los aspectos. Nosotros nos centramos en los docentes de la educación pública, que es a quienes nos debemos y por los que vamos a seguir trabajando. Vale, hemos comentado unos cuantos aspectos, prácticamente, 7 diferentes del orden del día de lo que va a ser la nueva acción sindical de Mariela Fernández como presidenta de AMPE. No sé si me ha quedado alguno que quieras matizar o que quieras añadir. Pues en principio eso es todo, que nosotros llegamos con mucha ilusión, con mucha convicción. Este equipo, como te decía antes, no pretende hacer ninguna ruptura, sino seguir trabajando en la misma línea que ha estado trabajando el sindicato. Tenemos muchas reivindicaciones que todavía quedan por llevar a nivel de condiciones laborales, a niveles retributivos. A nivel estatal esperamos conseguir un estatuto docente que nos permita tener bases sólidas para nuestra profesión. Esperemos que en este futuro cercano no tengamos que vivir la 6ª ley de educación, que llevamos ya 5 desde 1992 y eso es pésimo para las aulas. Y sobre todo que la función docente, que ahora es uno de los temas que salen en algunos titulares últimamente, y es cierto, hay pocos profesionales que quieran dedicarse a la docencia porque cada vez es menos atractiva. Lo que necesita la educación pública es compromiso institucional que blinde las condiciones laborales de los docentes para atraer a profesionales, a grandes profesionales que son
los que hacen que la educación pública tenga la calidad que se merece. Bueno, pues estamos hablando con Mariela Fernández, es la nueva presidenta de AMPE en Asturias. Muchísimas gracias por atendernos, que vaya muy bien en esta etapa nueva que acabas de comenzar, que tengas muy buena jornada. Muchísimas gracias por invitarme. Finalizamos de esta manera el Asturias al día de este jueves. Disfruten todo lo que puedan de lo que queda de jornada o todo lo que les dejen.